Bueno, buenas tardes. Esto es una clase de la Academia de Ajedrez Internacional. El tema de la clase de hoy son las debilidades que engendran las jugadas E6, G6 o E5 y G6. Es un error muy común de los aficionados. Yo soy el entrenador Alejandro Hood de Córdoba, Argentina. Esto es un error que cometen muchos los aficionados que, por ejemplo, juegan E5, se está viendo, ¿no? Y después deciden desarrollar el alfil por G6. Esto tiene dos problemas. En primer lugar, el alfil ya tenía, el alfil de F8, una diagonal natural para desarrollarse, donde tanto en E7 o en B4 o en C5 ejercen alguna acción, mucho mejor en C5 y en B4. Y por otro lado, o sea que pierde un tiempo, o sea, hay una jugada ahí de peón que no se hizo para desarrollar. Tengamos en cuenta que nosotros lo que buscamos al comienzo de la partida es sacar todas las piezas menos el rey, darles movilidad, y que las jugadas de peones que sirven para el desarrollo son las que permiten la salida del alfil. Acá hay una jugada de más en la posición, hay un peón movido extra, lo cual ya de por sí es una pérdida de tiempo, y lo vamos a ver en las partidas, que esa pérdida de tiempo va a tener una consecuencia en la partida. En segundo lugar, ha quedado débil la casilla F6, y este va a ser un tema que va a dar lugar a un aprovechamiento inmediato. Por ejemplo, en esta posición, en una posición cerrada, los tiempos se aprovechan poco. Nos conviene aumentar el contacto, y aumentar el contacto significa cambiar peones, especialmente en el centro. Por lo tanto, la jugada es D4. Tras E por D4, cuando uno está dispuesto a aprovechar errores del rival, cuando uno está dispuesto a aprovechar la ventaja de movilidad, no sirve jugadas naturales. Una famosa partida de Steinitz siguió así, y Steinitz tomó la iniciativa y de hecho ganó la partida. Sino la jugada que pone en evidencia la debilidad de F6, que es la jugada caballo D5. Y acá el negro está mal, porque inclusive puede recibir mate en la próxima jugada, con caballo F6, y juega alfil G7, viene alfil G5. Bueno, y ahí el negro tiene que elegir entre tres jugadas malas. La natural, que es caballo G7, pierde tras caballo por D4. Observemos acá la debilidad que tiene la casilla F6 y también la clavada. Está amenazando caballo por C6 y luego caballo por E7, ganando un caballo. ¿Qué puede hacer el negro? Puede tomar de caballo, pero pierde la dama. Dama por dos piezas, es insuficiente. Puede tomar de alfil y viene dama por alfil, sorpresa. Y a caballo por dama ocurre el mate en 2 sobre la debilidad de las casillas negras y ante el escaso desarrollo por parte de las negras. Yo llegué a esta posición en una partida de torneo y mi rival se dio cuenta que si tomaba la dama perdía. Entonces jugó en enroque, jaque, tiene que irse al lugar donde le den jaque doble. Un jaque doble conduce al mate en la próxima jugada. Dama G7 mate. Rey H8, fui a C3, y con el avance H4, H5 estoy ganado. Estoy totalmente ganado en esta posición, no puede defenderse, ¿no? No hay ni siquiera la opción de H5 funciona porque viene caballo por jaque y después el caballo se vuelve a sumar a la casilla F6 con un mate inmediato, ¿no? Es una posición totalmente perdida. Entonces hemos visto que en la práctica magistral las jugadas G3 y E3 o E4 y G3 no sirven si se puede llegar a una posición abierta. ¿Por qué? Porque la debilidad que engendra esas casillas, por ejemplo, hay una variante de la apertura inglesa que juegan muchos los aficionados, donde el blanco primero fiancheta el alfil y después, en vez de desarrollar el alfil en el caballo en la mejor casilla, que es caballo F3, me estoy acordando aquí que acá nos quedamos por ver algunas variantes, ¿no?
¿Qué pasaba acá contra caballo D5 en caso de caballo F6? Con el caso de caballo F6, alfil G5 gana la pieza. No tiene forma de evitar próximamente la jugada de 5. Si juega alfil G7, E5 ganando. Si juega alfil E7, caballo por E7, seguido D5 ganando la pieza. El caballo clavado en F6 es mortal. También veamos aquí qué pasa si juega alfil G7, alfil G5 y caballo F6. También pierde ahora mismo con E5, caballo clavado, pieza perdida. Y si juega con F6, bueno, logra evitar morir en F6, pero la posición es horrible. Quedan con gran desventaja en desarrollo, 2 tiempos abajo. No va a tener enroque corto, por los jaques al descubierto del caballo en D5, y la posición del negro se ha agujereado innecesariamente. Por último, veamos la mejor jugada. Caballo C7, pero si hay que jugar esto para atrás y llevar el caballo que se antidesarrolla, ya la posición no da ninguna esperanza y es una muy mala apertura. Entonces, hemos visto acá que ¿cuáles serían las jugadas naturales del negro? Caballo F6 o el alfil a B4, desarrollando el alfil. Jugar G6 significa perder un tiempo y debilitar la casilla F6 con efectos decisivos en gran cantidad de variantes. Muchos aficionados comienzan jugando C4 y juegan en base a esquemas, juegan siempre las mismas jugadas. Yo he preparado a mis alumnos contra los chicos que los malos profesores de ajedrez les enseñan a jugar esquemas. Entonces, prácticamente desde la casa, desde el entrenamiento, llegamos hasta la jugada 15 o 20 y planes claros y posiciones muy sencillas. Entonces, resulta que hay una variante que se llama variante argentina, donde sacan el caballo por E2 y juegan con G3 y E3 y caballo G2. Bueno, esto no lo van a ver jugar a ningún gran maestro serio, o sea, los mejores del mundo, los jugadores que han llegado a 2600, 2700 no llegan a estos esquemas por blancas por la gran cantidad de debilidades que engendra. Acá hay un plan sencillo de buscar, primero tenemos que seguir el desarrollo, caballo C6, seguimos el desarrollo y cuando se enroque va a haber muchas debilidades en el flanco de rey, la casilla de 3 débil y además una posición muy pasiva y que pierde tiempos, donde el negro no tiene ningún problema y tiene muchísimos planes de ataque, alfil 6, dama de 7, caballo de 8, F5, es una posición muy pasiva. ¿Qué juegan los grandes maestros en esta posición? Y sacan el caballo a la mejor casilla. Sacan el caballo donde tiene más casilla, donde controla el centro, y no juegan la jugada de 3 que no sirve para el desarrollo. Vamos a empezar viendo partidas magistrales, vamos a empezar viendo una partida donde se produce este error por un error teórico. Jugaba Rune Durius, es un gran maestro de Noruega, contra un tal Berg, ¿no? Fue una Caro-Kann y el ataque Panov. Caballo F6, todo normal. Caballo C3, nada de perder tiempos. E6. Bueno, hasta acá todo normal y a peón por peón acá viene el error del negro. El negro juega caballo por D5 y va a ser malo porque le van a forzar a la jugada de 6. Y E6, G6 son jugadas que no corresponden. Hay una que sirve y otra que no. Y la jugada que tendría que haber hecho el negro era seguir desarrollando. Total, ese peón se lo va a recuperar después. Seguir desarrollando. Y tratar de recuperar el peón con el caballo de dama con jugadas de desarrollo. Algo así. Donde se recupera el peón y se llega a un esquema fantástico contra el peón dama aislado con el caballo bloqueando al peón de D4 y ubicándose en el punto fuerte. Las blancas tienen formas de quedarse con el peón de más, pero entregando la pareja a alfiles. Y esto, debido a los tiempos que va a perder la dama, a la debilidad de D4, tiene que tomar ahora para quedarse por lo menos con el peón de más. Esta posición da muy buenas chances prácticas al negro porque ya en la próxima jugada conecta las torres, tienen pareja de alfiles, con lo cual es medio peón de ventaja. El alfil de casillas blancas es muy activo,
es una posición aceptable. Bueno, acá después de G6, C por D5 error, y el blanco fuerza a la jugada E6. ¿Cómo lo hace? Dama B3. Dama B3, el negro juega caballo por C3, y el blanco hace una gran jugada intermedia, alfil C4. Así como los aficionados pierden tiempo, H3, A3 como nada, juegan sin ningún problema, hacen cambios para que la dama del otro se desarrolle, pierden tiempo permanentemente, los grandes maestros hacen un gran ahorro de los tiempos porque saben que los tiempos son lo fundamental en la posición. El tema fundamental en ataque en ajedrez se da por ventaja de actividad. Entonces con la jugada alfil C4 amenazando en F7, obligan a jugar la jugada fea E6 y peón por. Y ahora el negro tiene un dilema, porque si saca el alfil por E7, le sacan el alfil por H6. Lo dejan sin enroque y la posición es muy fea. Mientras que si saca el alfil por G7, el alfil sale por A3. Entonces, bueno, están en un dilema, no pueden desarrollar el alfil ahora. Y todas las debilidades generadas por las jugadas E6, G6. Caballo C6, caballo F3, alfil D7. Siempre hay que estar atento a las amenazas del oponente. Si yo no sé qué jugada me hace mi rival en la próxima jugada, me cuelgo. Acá el negro quiere jugar caballo A5, atacando la dama y el alfil. La dama no puede defender el alfil. Se pierde una pieza. Se está amenazando ganar material con caballo A5. Siempre la pregunta, ¿qué amenaza a mi rival? ¿Cuál es la próxima jugada del rival? ¿Cuál es la idea de la jugada de mi oponente? Es no útil, sino necesaria. Si no lo haces, perdiste. No sirve jugar partidas rápidas porque te acostumbras a no responder esa pregunta. Caballo A5, dama D1, sigue el negro, también podría ser dama C2, pero no quiere colocar la dama detrás del peón débil. Y acá sigue el negro con el dilema de dónde saca el alfil. Saca por una diagonal, el alfil saca por el otro lado y lo deja sin enroque. Torre C8, y cuando uno tiene ventaja de actividad tiene que estar dispuesto a sacrificar material por los tiempos, a jugar una partida de ataque, y acá sacrifica el peón para conseguir rápidamente una acción de ataque muy fuerte con un futuro D5, y el rey negro queda muy expuesto, con muchas debilidades, y las piezas blancas están todas preparadas para atacar. Entonces, las negras finalmente juegan alfil G7, y el blanco juega alfil A3, de acuerdo al esquema que hemos dicho. Justamente por las debilidades y por la jugada extra, la jugada ociosa que se hizo, quedó obligado a llegar a esta situación. Alfil F8, y logra cambiar alfiles y quitarle el enroque. Bueno, las blancas tienen muchas ventajas en la posición. Tienen ventaja de desarrollo. Recuerden que el desarrollo se va a completar cuando el jugador conecte las torres. Tiene dominio de las casillas negras. Está en la estructura de peones en blanco, entonces ya pronto la dama se va a instalar en las casillas negras, en F4, en H6. Están muchas casillas negras a merced de las piezas blancas, E5 también. Tienen dominio del centro, un centro muy fuerte, y las negras totalmente coordinadas. La única pieza negra que está cumpliendo una función ahí es la torre de C8. Torre C1, todas las piezas bien ubicadas. Rey G7, dama E2, conecta las torres. Dama F6, y ya con todas las piezas bien ubicadas, inicia la invasión al territorio enemigo, amenaza el alfil, alfil C6, F4. ¿En qué sector del tablero juega el blanco? El blanco juega en el flanco de rey y en el centro, tratando de abrir la posición. El negro le tiene miedo ya a planes como G4, G5, pero H5 es una jugada pasiva, habría que jugar torre F8 por lo menos para activar todas las piezas. Jugó H5, C4, torre CD8, dama E3.
defiende el peón, pero al mismo tiempo está mirando por las casillas negras hacia los dos flancos. B6, torre F2. El blanco con paciencia prepara una ruptura para poder o romper con D5 en el centro o en el flanco de rey con F5. H4, H3, alfil B7 y ahora transforma la ventaja. Tiene ya un peón pasado protegido y ya preparó, antes de mover los peones, preparó las piezas para darle adecuada protección. Torre C8, torre FC2. Al doblarse y al amenazar ganar la columna, está obligando a tomar. Peón por. Torre por. Quiere cambiar un par de torres. Y acá las negras cometen un error táctico. Ya están muy inferior aquí. ¿Cuánto me está dando Stockfish? Me debe estar dando 3 puntos de ventaja para el blanco. Sí, 2,5, 3, 2,7. Me está dando una ventaja clara. Había que cambiar torre. Juega dama de 8. Y ahora un golpe táctico que hace que esta partida tenga un final fantástico, ¿no? Resulta que el caballo está atacado una vez y defendido una vez. Está apenas defendido. Y mirando los jaques, se ve el jaque N5. ¿Cómo jaque N5 si está el caballo? Bueno, acostúmbrense a mirar los jaques saltando, a mirar las jugadas por encima de otras piezas. Entonces, si pudiera ser posible, el dama E5 ganaría material. Entonces, Durius jugó jaque, jaque, y dama H6. Pero ahora resulta que surge el tema de la debilidad de el rey. El rey está totalmente encerrado, las piezas negras están totalmente pasivas y aparece torre C7, amenazando mate con dama G7 y amenazando también dama por caballo. Entonces las negras juegan torre por C7, torre por C7, torre G8 y una brillante jugada que le da un marco fantástico a esta partida es este jaque. Si toma de peón es mate. Si toma de rey, también es mate. Una partida que las grandes dificultades que tuvo el negro en la partida fue por haber sido obligado a jugar E6. Bueno, la jugada caballo de 5 generó esa debilidad. Fischer tiene un modelo cuando tenía 20 años contra Robert Vine. Y bueno, Robert Vine era un fuerte gran maestro, pero no del nivel de Fischer. Y vamos a ver los errores en la movilización de la fuerza por parte de Robert Vine y cómo Fischer va a iniciar un juego de ataque, un juego justamente buscando atacar las debilidades engendradas por las jugadas G3 y E3 absolutamente negligentes por parte de Robert Vine. Fischer los tenía de hijos a los hermanos Vine, Robert y Donald. La partida con Donald fue la partida que lo llevó a la fama a los 13 años. Esta partida también está muy bien jugada. Fischer con negras contra Vine, juega C6 para jugar D5, quiere jugar un esquema de Grunfeld con D5, no juega D5 directamente, porque la Grunfeld se puede jugar solamente si el blanco ha jugado caballo C3. Si el blanco no ha jugado caballo C3, no tenemos bien dónde meter el caballo. Si lo ponemos en F6, obstruimos la acción que tenemos que realizar necesariamente contra el peón central, porque el blanco tiene ventaja de espacio y tenemos que atacar el peón. Y si lo sacamos en B6, nos va a dificultar la ruptura C5, porque nos van a tomar y nos van a atacar el caballo. Entonces, este orden de jugadas tiende a evitar D5 directamente porque el caballo no tiene buena jugada, pero si en cambio el caballo sale por C3, la defensa Grunfeld es perfectamente jugable y bueno, ahí se configura porque este caballo cambia, crea una debilidad en la diagonal y la jugada C5 ya es posible y tomar el peón se recupera, simplemente con dama 5 se recupera el peón. Entonces,
Jugó G3, C6, no jugó D5 por las razones indicadas, alfil G2, D5, C por D. Bueno, al levantar la tensión, al tomar, le facilita el plan de las negras. No es un error, pero sí es un micro error. ¿Por qué? Porque lo que está buscando el blanco con el alfil en G2 es conseguir que ese alfil consiga la mayor acción en la gran diagonal. Para eso sería bueno que el negro esté obligado a tomar. Y bueno, eso lo podemos hacer simplemente desarrollando. Y el peón de C4 es fácil de recuperar. Por ejemplo, puedo jugar caballo F3 y cuando me tomen recuperar el peón así. Son esquemas típicos de catalana, el peón se recupera. Puedo incluso jugar dama C2, dejarlo jugar B5 y aprovechar los tiempos y la presión por la gran diagonal. Esto también es jugable, esto también deja temas tácticos. Por ejemplo, alfil B7, A4, sigue la presión y el negro tiene que... Hay, por ejemplo, temas tácticos con aprovechando el alfil suelto, entonces caballo A3 amenaza caballo por B5, hay presión, hay iniciativa. Al tomar, ¿qué va a pasar? En un momento el negro, si hace falta, puede defender con peón y la presión desaparece. Caballo C3, alfil G7, y acá, ¿qué juegan los buenos? ¿Qué juegan los buenos en esta posición? Y caballo F3. Es una posición simétrica donde el blanco está un poco mejor. Podemos ir acá al libro de aperturas y ver que caballo F3 se jugó en 218 partidas con 20% de triunfos blancos, 15 triunfos negros. Esta es la base de los maestros. Caballo C3, alfil G5 y E3 está muy abajo en el ranking. E3 está en el cuarto lugar del ranking solamente con 21 partidas con muy buen score por parte de las negras, ¿no? Entonces acá caballo F3, evidentemente. Si el caballo puede salir en la tercera fila, ¿para qué lo sacan en la segunda? Si tiene más acción central, tiene más jugadas. E3. Enroque, caballo E2. Entonces, perdió un tiempo desarrollando un peón que no hacía falta mover. Dejó su alfil de C1 tonto. Y el caballo lo llevó a una muy mala casilla. Como si fuera poco, debilitó las casillas blancas, D3, B3, D3, F3 y H3. Fischer sigue desarrollando todas las piezas, las mejores casillas. No lo van a ver a Fischer jugando como Bain. Enroque. Y acá el negro tiene el plan, alfil F5, que se ha visto en muchas partidas, con la idea de dama D7. Siempre estamos amenazando de cambiar el alfil y generar debilidades en el flanco de rey. No es la jugada y se ha jugado en partidas magistrales. Fischer tiene otra idea, quiere jugar por la casilla D3. B3, alfil A6, alfil A3, y Fischer juega todas las piezas en buenas casillas. Y acá el blanco toma una mala decisión sobre qué pieza desarrollar. Siempre hay que desarrollar primero las que tienen una buena opción. Siempre hay que jugar primero la que no tiene opciones. La que tienen muchas opciones, dejarlas para después. Y la dama es una pieza delicada, es una pieza que hay que manejar con cuidado. Tendría que haber jugado torre C1, torre C8 y pequeña ventaja negra, pero dama de 2 es mala. Bueno, Fischer ha completado casi todas las piezas bien desarrolladas y quiere hacer sentirle al otro la debilidad de D3. Para eso empieza a jugar dinámicamente, debilita su estructura de peones, pero a cambio de conseguir actividad de piezas. Si no toma, el negro tiene la opción de jugar E4 y el alfil de G2, que iba a ser la pieza que iba a tener el mayor juego en la partida, queda una pobre, triste y sola pieza abandonada. Peón por peón, caballo por peón, y ya se está amenazando de 3, o sea, ya en la jugada 13 el negro tiene ventaja y el blanco tiene problemas estratégicos, justamente generados por E3 y G3. Y se juega la torre equivocada, torre F de 1.
Había que defender la otra torre, de todas maneras, torre A de 1, dama de 7, las negras no tienen problemas, no hay ningún remate táctico, pero no tiene evidentemente ningún problema Fischer. Torre F de 1, y acá Fischer juega caballo de 3. Está ya acariciando la debilidad de F2. Y está amenazando caballo por F2, rey por F2, caballo G4 jaque. Si el rey se va a una casilla blanca, si va a una casilla negra, hay un doble ahí. Caballo por F2, rey por F2, caballo G4, con muy fuerte ataque. Captura después de N3 atacando la torre y el alfil. Entonces, dama C2. Y viene caballo por F2. Sin dudas que esta jugada fue analizada por Vine. Vine vio, pero lo que no vio es lo que pasó después. Porque rey por F2, caballo G4, rey G1, para defender el alfil y no colgarse el triple N3, caballo por E3, dama de 2. Está claro que un jugador, un gran maestro de los mejores del mundo, o sea, de los campeones mundiales más fuertes de toda la historia, ven mucho más y entienden mucho más que un buen gran maestro, pero que no calcula tanto, porque el análisis de Van era este. Fischer me va a tomar la torre, va a quedar torre negra y 2 peones contra 2 caballos de blanco. Pero yo tengo todas las piezas activas, voy a recuperar un peón, entonces el material va a ser igual, o sea, equivalente. Torre y peón por 2 caballos. Pero es sabido que en el medio juego 2 caballos son mejores que torre y peón. Y la presión blanca sobre la gran diagonal, las 2 diagonales, va a ser muy fuerte. O sea que eso es lo que pensó Van, que Fischer iba a tomar la calidad y quedar con una pequeña ventaja material. Pero Fischer tiene previsto el ataque sobre casillas blancas. Casillas blancas que se viene trabajando desde que el blanco jugó de 3. O sea, Fischer estaba buscando atacar por las casillas blancas desde que jugó de 3. Entonces jugó caballo por G2. Brillante jugada. Y va a quedar con pieza de menos, pero con ataque decisivo. Rey por G2 y D4. Ya cambió el defensor natural de blancas y ahora entra la dama por D5 y después el alfil por B7 con un ataque decisivo. Tiene que tomar caballo por D4. Bueno, en caso de mover el caballo, torre por E2, gana la dama, así que no le tiene otra que caballo por D4. Y ahora jaque. Primero el alfil y luego va a decidir dónde va la dama. Si rey G1, hay un tema de sobrecarga de torre que va a ganar la dama, que es jaque, única, jaque. Si toma de torre, dama por dama, gana la dama por una torre. Y si no, cambia damas, queda con calidad de más. Calidad y peón de más, totalmente ganado. El nivel de Fischer, totalmente ganado. Por lo que al jaque tiene que ir a F1. Y ahora necesito una dama por blancas, dama de 7. Pero en este momento el negro abandonó. No tiene forma de evitar el jaque en H3 y todo lo que vaya. Uno puede decir, tiene pieza de más el blanco. Sí, pero en el sector crítico de la lucha, en las 16 casillas que hay del flanco de rey, incide torre, alfil de casillas blancas del negro, dama, y el alfil puede incidir rápidamente con el alfil de 4. Algunas variantes. Si juega dama F2, jaque, rey G1, jaque. Tema desviación de la dama, lo que estábamos viendo en la clase pasada. Ayer vimos ese tema. Quiero desviar la dama para poder dar mate en G2 y no se puede evitar el mate ni aún entregando la torre. Mate en G2. Torre 3, dama por E3. Entonces no puede jugar dama F2. ¿Qué puede hacer?
puede jugar caballo b de 5. También hay mate. Jaque, única, amenazando la dama, y el jaque mate en E3. Bueno, toda la partida de Fischer tuvo como eje la debilidad de casillas blancas generadas por la jugada G3 y E3. Y el esquema de Fischer, bueno, yo frente a un chico que jugaba ese mismo esquema en la inglesa, vimos esta partida, se hizo una partida prácticamente igual. Vamos a ver ahora el ejemplo más perfecto del tema. Y yo les recomiendo, no hace falta saber mucho inglés, que vean este video donde el gran maestro Edward Guffel, por muy fuerte, ha fallecido, pero además un gran apasionado del ajedrez y de la belleza del ajedrez, explica esta partida, ¿no? Nosotros vamos a mostrar otros ejemplos, otros aspectos de la partida, pero les recomiendo la partida comentada por Guffel. Él hablaba un inglés bastante limitado, así que invitación a ver este video, que no hace falta saber mucho inglés, porque tampoco Guffel sabía mucho inglés. Y él comenta en la segunda parte del video, vamos a poner un like, comenta, Guffel murió en el 2007, ¿no? Este video es un video de VHS de hace bastantes años. A ver si podemos ponerlo acá. Dura 1 hora 48. En la segunda parte, en la última parte de la clase, él comenta... Bueno, les invito entonces como tarea mirar la partida comentada por Guffel. Bueno, blancas, Guffel, negras, Ivanovic. Esta partida tuvo un premio de belleza en el torneo de Sochi de 1979. Ganó el blanco. Esto es siciliana, va a ser una variante Sveshnikov. Y acá la única jugada que sirve es la jugada activa, que busca atacar debilidades. Si aquí, como bien explica Guffel, se toma, bueno, se consiguió el control de la casilla de 5 y el negro llevó un peón hacia el centro que vale más. Si en cambio hace una jugada pasiva con caballo, el negro juega alfil B4, está tomando la iniciativa y además está luchando para jugar D5. Y caballo F5 también falla por D5, ¿no? Entonces acá caballo DB5, E6 para evitar la entrada del caballo en D6, y acá la teoría principal es la jugada alfil G5. Todo por el control de D5. Esto parece, la estructura de peones, como una estructura débil para el negro, pero esto es una concepción de la visión estática de las debilidades. Esto, en el ajedrez hasta 1950-60, a partir del descubrimiento de la escuela soviética, veían una casilla débil y le decían ahí ya está inferior. No, ahora hay que ver otros factores, como puede ser ocupada la debilidad, puede generar iniciativa. Por ejemplo, en la línea principal de la Sveshnikov, el negro tiene el récord de debilidades. Tiene A6 débil, B6 débil, C6 débil, D6 débil, F6 débil, H6 débil. Son todas casillas que no pueden ser defendidas por los peones negros. H5 débil, F5 débil, D5 débil y A5 débil. Mientras que el negro no tiene ninguna debilidad. Todas las casillas de la tercera y cuarta fila pueden ser defendidas por peones. No obstante eso, en la práctica, el negro tiene excelentes resultados. ¿Por qué? Porque tiene también elementos dinámicos. El peón doblado de F me sirve para atacar el centro, y muchas variantes el negro queda con mayoría de peones centrales y móviles. Por otro lado, el caballo de A3 ha quedado muy fuera de juego y va a gastar muchas jugadas en volver a entrar a jugar. En tercer lugar, el negro tiene la pareja de alfiles. En cuarto lugar, tiene la columna abierta. En quinto lugar, las negras tienen una estructura de peones que está atacando. Entonces las blancas tienen que hacer jugadas defensivas ahora.
Bueno, entonces acá es un error estudiar estrategia para alguien que se está formando en base a libros antiguos. Yo hablo de libros antiguos, libros anteriores al año 80, más o menos, porque las bases de estrategias con las cuales van a aprender ya han sido refutadas. No es que hoy se sabe más que lo que se sabía en la época de Grau. No, la realidad es, hoy se han refutado muchas de los principios con los cuales Grau basaba su evaluación de la posición. Se valoriza mucho más los elementos dinámicos que los elementos estáticos. No existía, por ejemplo, el concepto de debilidad dinámica, que lo vamos a ver en mayoría de las partidas modernas se está jugando con el concepto de debilidad dinámica. Y acá el blanco juega caballo de 5, que es una alternativa a alfil G5, es una jugada de ataque, es una jugada que obliga a tomar, el blanco toma de peón y acá se ha cambiado la estructura de peones. Ahora el negro tiene mayoría de peones en el flanco de rey, 4 contra 3 en el flanco de rey, y por lo tanto en algún momento la jugada F5, una vez desarrollado, le va a permitir al negro atacar en el flanco de rey. El blanco tiene 4 contra 3 en el flanco de dama y es ahí donde el blanco tiene que atacar, donde tiene la mayoría de peones. Bueno, acá hay dos jugadas de caballo. Caballo 7 se juega menos, y el tema es que viene un C3 y molesta la jugada dama 4. Acá, por ejemplo, ha habido muchas partidas que han terminado después de esto y el negro no puede evitar el mate salvo entregando la torre. Alfil de 7, caballo de 6 mate, ¿no? Ahí hay mate imparable, salvo entregando una torre con dama de 7, pero llegar a una posición con torre de menos para abandonar. Y acá de vuelta tienen que jugar muy preciso y tienen que jugar caballo F5 para defenderse de la amenaza. Caballo G6 no funciona porque viene de vuelta dama 4 y tras alfil de 7, única para poder defender el jaque al descubierto mortífero, dama B4 con mucha presión. Y el negro debe jugar muy feo dama B8, que son jugadas que no sirven para el desarrollo, se quedan en la primera fila. Y el blanco juega dama C4 y la amenaza en C7 le va a obligar a tener que entregar la pareja de alfiles y a perder el enroque. Va a tener que jugar alfil por y la posición es muy fea, sin enrocar y con el alfil bueno lo ha cambiado, así que está perdido. Caballo E7, F5 en este caso sí funciona, porque a dama 4, alfil de 7, dama B4 no está atacando el peón. Pero la jugada normal, y la que hizo Ivanovic, es más lógica, caballo B8. Caballo se va sin obstruir el desarrollo, y el destino final de ese caballo es C5 o F6. Bueno, el blanco juega C4 para consolidar su ventaja de espacio en el flanco de dama, A6. Los ejemplos modernos, por ejemplo en la partida de Yudasin con Kramnik, se deja el caballo en A7, en B5 varias jugadas, se acelera el desarrollo del flanco de rey, pero bueno, acá no estamos viendo teoría de las Bézing, como estamos mostrando el tema de debilidades tácticas. Y acá, en una partida anterior entre Tal y Sejoji, Tal con blancas, Sejoji con negras, Sejoji jugó el alfil E7, Tal jugó el alfil E2 para desarrollar, se enrocaron los dos y el negro jugó F5. Y el negro está amenazando E4, F4 y expandirse en el flanco de rey, por lo tanto las blancas bloquean el ataque con F4. En la jugada temática, al negro no le conviene ni pasar ni tomar, tiene que mantener esto en tensión, porque si juega E4, el alfil se instala en E3. Es un excelente bloqueador inexpulsable de la mayoría de peones del negro. El peón pasado del negro está totalmente bloqueado y no se lo puede molestar. Y no solamente que el blanco va a seguir con su plan de B4, C5 y expandirse en el flanco de dama, sino que también podemos llegar a buscar un plan con dama C2, rey H1, H3, G4 y empezar a trabajar sobre el peón D4. Primero asegurar el rey, después tratar de quitarle el ataque a la base de la cadena y luego tratar de comernos el peón D4. Entonces acá jugó alfil F6, dama C2 y el negro jugó caballo D7, rey H1, G6. Y después
desarrolló un ataque tipo India de Rey, pero bueno, Tal sabía cómo frenarlo y la partida terminó con la victoria de Tal. Está aquí la partida completa. Entonces Ivanovic, ahí está el estudio completo. Ivanovic dice, bueno, me voy a ahorrar una jugada. ¿Para qué voy a jugar alfil E7, alfil F6, alfil G7? Y lo saco directamente. Entonces juega caballo D7, alfil E2, y esta es la novedad teórica que no va a durar más. O sea, en realidad esta partida la refutó tanto que no se volvió a jugar. ¿Cuál es el defecto? Bueno, jugó E5 y G6 y quedaron peones débiles. El de D6, la casilla F6, la casilla H6. ¿Hay posibilidad de atacarlo? Sí, hay posibilidad de atacarlo con caballo E4. Y eso va a obligar a las piezas del negro a tener que defender, piezas mayores. Cuando las piezas mayores defienden peones, pierden lo más valioso que tienen, que es la movilidad. Entonces, primero enroca, y ahora nada de jugar rutinariamente. Hay que tomar la iniciativa, hay que hacerle sentir al rival, pagarle el precio de las jugadas malas que hizo. Caballo E4. Bueno, acá, ¿cómo puede defender el peón? Bueno, si defiende con caballo C5, el blanco puede cambiar y quedar con un fuerte peón pasado protegido y ventaja en el final. Y juega aquí caballo F6, viene este jaque y el negro no tiene buenas jugadas. Si va a dama D7, caballo D6, jaque, la dama está clavada. Si juega alfil D6, caballo D6, jaque, y después la dama A3, amenazando algún descubierto, lo dejamos sin enroque, peón de más y clara ventaja. Si juega B5, le tomamos y el caballo queda defendido. Entonces ahí pierde el enroque y bueno, eso es difícil de jugar. Algo así como rey F8, alfil G5, y luego el blanco va a seguir, reanudar el ataque sobre la debilidad de D6 con dama A3 o dama B4 también. Entonces, después de caballo E4 tenemos que defender con dama, con lo cual estamos por mal camino cuando la dama tiene que defender. Si dama C7, viene esta jugada, buscando dama A3. Fíjense cómo directamente le pega la debilidad. Y las negras están muy pasivas y la posición del blanco va a ir mejorando jugada por jugada, alfil E3, ¿no? Entonces, dama E7. Bueno, pero si acá el blanco no actúa con energía, si el blanco no sigue buscando tomar la iniciativa, el negro va a jugar F5 en la próxima jugada, el caballo se va a enrocar y va a quedar bien. Entonces, la idea es evitar el enroque. Acá tengo que evitar el enroque, tengo que seguir pegándole la debilidad. Dama A4 juega. Jugada muy precisa que impide el enroque por dama B4. La única forma de defender ese peón clave, ¿no? Porque si no queda ya un peón pasado, es jugar caballo C5. Y después de los cambios, la dama se instala en B6, en un punto fuerte. Y además de tener un peón pasado, el peón de C5 empieza a sufrir. Proyecto de Guffel, alfil E3, atacando el peón. B4, C5, tiene esos dos peones pasados unidos. Y cae un peón clave y las amenazas van a ir aumentando. Entonces, contra dama 4, ya está mal el negro, juega F5 y el cálculo optimista de Tchaikovsky es que va a mover el caballo. No. Cuando uno ataca en ajedrez, primero tiene que utilizar todas las fuerzas. En segundo lugar, hay que, por un momento, dejar de lado esa lógica de que tengo que cuidar el material. Tengo que seguir atacando. Y más importante que la cantidad de piezas que hay en el tablero son la cantidad de piezas que inciden en el sector crítico de la lucha. Entonces aquí lo que juega Tchaikovsky es alfil G5. Gana un tiempo y la única jugada que tiene es dama F8. Ya vamos por buen camino porque
Bueno, el caballo no se puede mover porque está clavado. El alfil en F6 va a faltar un defensor. El caballo no defiende. Si está clavado no defiende. Y tampoco puede irse la dama F7, con lo cual tiene que ir la dama F8 y antidesarrollarse, llevarse la dama a la primera fila y no permitir el desarrollo, con lo cual el rey blanco va a estar mucho tiempo en el centro del tablero. No se ve una forma fácil de que el negro aquí pueda terminar el desarrollo. Cuando uno tiene ventaja de desarrollo, contemos las piezas que están bien ubicadas. El blanco tiene 1, 2, 3, 4 piezas bien ubicadas. Y el rey enrocado 5 piezas bien ubicadas. El negro tiene solamente 2. El alfil y el caballo. Y está por ahí nomás porque no son muy activas que digamos. Entonces, bueno, cuando uno tiene ventaja de desarrollo tiene que abrir la posición. Abrir la posición significa aumentar el contacto de las piezas usando los peones para atacar. Gufe necesita abrir la posición para hacer sentir su ventaja de actividad, su ventaja de desarrollo. Cuando uno quiere ganar una partida con ventaja de desarrollo, no sirve realizar jugadas naturales. Hay que trabajar sobre diferentes opciones, no mirar como normalmente en una posición 3 o 4 jugadas, sino mirar un poco más, 6 o 7, jugar con imaginación, buscando la iniciativa, porque de no jugar con suficiente iniciativa, las negras van a poder terminar el desarrollo y la ventaja del blanco, que es una ventaja transitoria de movilidad, se va a evaporar. Por ello juega F4, una jugada muy buena que abre la columna, una de las pocas piezas que no jugaban la torre de F1, ahora va a quedar en columna abierta presionando contra la dama en F8, que tiene muy pocas casillas. Aquí si F por E4, Guffel juega F por E5 atacando la dama, obliga a la dama a ir a una peor casilla, G8, y luego de E6 se va a recuperar la pieza. La clavada del caballo va a obligar a la recaptura del caballo. Y lo más importante, se va a abrir la columna E. Ya pronto se está viendo que el rey en el centro, es muy difícil llegar a evacuar el rey del centro en esta posición, no puede enrocarse largo, el alfil de G5 no, se lo impide, no puede enrocarse corto, no tiene casillas para la dama para poder completar el enroque corto, entonces clara ventaja, casi decisiva ya, ventaja decisiva claramente para Guffel. Por lo tanto, el negro se está quedando sin jugadas y juega H6, alfil H4, y acá hay muy pocas jugadas para el negro, debido a las debilidades, debido a que las piezas mayores, como la dama, están defendiendo debilidades. La posición del negro es muy mala y casi carecen de jugadas. Buscando alguna jugada, el caballo está clavado, el alfil no puede moverse, la dama no tiene jugadas, surge la jugada E por F4 y torre por F4 y vamos a explicar cuál es la amenaza del blanco. La amenaza del blanco es jugar ahora torre por F5 y si dama por F5, caballo por D6, ataque doble, torre por F5, supongamos que el negro pasara, torre por F5 es decisiva, ya que si dama por F5, caballo jaque en D6, ganando la dama, y si en caso que tome con peón, también esta jugada gana la dama y produce un rápido mate. Dama F7, caballo por D6, más preciso, no solamente que va a capturar la dama, sino que el mate va a ser muy próximo. Por lo tanto, las negras deben jugar aquí y juegan alfil E5. No está dentro de la idea del blanco retroceder, jugar para atrás, sino seguir sumando fuerzas al ataque. Le preguntaron una vez a Najdorf cómo había ganado brillantemente una partida, creo que fue la partida con Glucksberg, y dijo muy sencillo, en cada jugada ponía en juego una nueva pieza en ataque. En cada jugada ponía una nueva pieza en ataque. También escuché la frase que el ataque en ajedrez es una fiesta a la que debemos invitar a todas las piezas. Y acá viene torre A, F1, y en caso de alfil por F4, torre por F4, el sacrificio torre por F5 con el consecuente caballo de 6 jaque o alfil H5 es inevitable. No puede hacer nada el negro teniendo las piezas tan pasivas.
en la posición, por lo tanto las negras juegan la mejor jugada en esta posición, que es dama G7. Están a un paso de enrocarse, y si ya enrocan habrán pasado el peor peligro. Ya si lograran enrocar, Ivanovic podría ver la partida con un futuro un poco más tranquilo. Por lo tanto, acá el blanco necesita hacer una jugada de gran peso, una jugada de gran iniciativa, y se le ocurre sacrificar la torre dándole un gran marco a esta partida. Torre por F5, G por F5. Y acá la idea no es dar este jaque, porque en este caso el rey logra esconderse y no hay una jugada concreta que gane. Alfil F7 son 3 piezas, torre y alfil por la dama, hay bastante compensación, por lo que la jugada del blanco es torre por F5 y está completando una red de mate, que el rey no tiene una sola casilla de escape, y se viene alfil H5 ganando la partida. Única. Fijémonos en esta posición, tiene torre de menos, pero todas las piezas blancas están sumamente activas, todas las piezas blancas están incidiendo sobre el campo enemigo, mientras que el negro tiene 3 piezas o 4 inútiles. La torre de A8 y el alfil de C8 son piezas nulas, no hacen absolutamente nada. La dama en la torre de H8 todavía no ha jugado. El caballo de D7 está clavado, y la dama de G7 está defendiendo debilidades, así que el final es inminente, pero tienen que jugar con mucha corrección, y la jugada para aumentar el contacto es la jugada C5. Bueno, ahora aparece la idea de C6, desestabilizando el caballo, y también la idea de C por D6, dejando el alfil atacado, y acá las negras jugaron dama H6. Si D por C5, este jaque es decisivo. Está el caballo clavado, después de alfil por F6, alfil por F6, gana calidad y tiene ataque decisivo. Bueno, está después el jaque en H5, el rey no va a poder resistir. Y otra cosa a considerar, el dama de 4 jaque. Dama de 4 jaque es la jugada más fuerte que se está amenazando ahora. Por lo que juega dama H6. Acá hay que ser un poco cuidadoso, porque las negras están teniendo contrajuego, están amenazando el jaque N3, con lo cual tienen algún contrajuego. Entonces el blanco, para evitar el contrajuego, juega alfil G5. Bueno, acá, ¿cuál era la amenaza? Si le tocaba jugar al blanco. El blanco estaba amenazando ya el torre por E5. Torre por E5, D por E5, caballo F6 ganando. Entonces, las negras juegan dama H6, obligan alfil G5 y dama G6. Y acá un remate muy preciso por parte de Guffeld. Caballo por D6 jaque, alfil por D6, dama E4 jaque, alfil E5. Y aquí el sacrificio de torre por alfil de calidad para recuperar después en H8 es dudoso, o digamos directamente es malo, porque queda con una pieza de menos y ya el rey logra resistir, no hay un ataque concreto. Alfil H5, rey E7, dama E8 jaque, rey F6, y el rey logra resistir, no hay un mate concreto. Y acá viene una jugada brillante, una jugada casi de un final artístico, que es la jugada alfil de 3. Alfil de 3 vuelve a amenazar torre por E5, pero ahora con la idea de, después de torre por E5, caballo por E5, dama por E5, tomar la dama con jaque. Entonces,
Nos sirve aquí devolver material, jugar dama por torre, por dama por F5, alfil D4 jaque, rey H1, caballo C5, bueno, tiene suficiente material por la dama, pero están totalmente pasivas, las torres no han jugado. No contemos lo que está fuera del tablero, sino dentro del tablero, y está claro que las tres piezas blancas que acompañan al rey son activas y participan de la red de mate, con lo cual hay secuencias de ataque como las que estamos viendo. Después de rey C7, D6, y tenemos D7 amenazando dama de 6 jaque, amenazando la coronación, amenazando dama B6, alfil F4. Hay muchísimas amenazas contra un ejército negro que está totalmente descoordinado. Alfil D3, dama G7, D6. Desestabilizando el caballo, se gana la partida. B por C6, B por C6, caballo C5, torre 5, caballo 6, y acá la idea original de Guffel, yo recomiendo que vean sus comentarios porque él cuenta todas sus impresiones. Es muy interesante este video antiguo del año 90 y pico, donde él explica la ciencia del ajedrez. Y acá él estaba pensando en jugar C7 y no se acordaba si había enrocado o no, porque tantos movimientos hubo de rey, no sabía si se podía enrocar o no, y se dio cuenta que el rey no se había movido todavía. Entonces aquí, en vez de jugar C7 que permitía enroque, y el contrajuego del negro, jugó la más correcta, alfil C4. Bueno, está buscando capturar en E6, siguió jaque, alfil E3, dama H7, y acá viene una secuencia muy bien calculada. Torre por E6 jaque, alfil por E6, dama por E6 jaque, dama E7, y los dos alfiles son muy efectivos en el ataque contra el rey. Acá abandonó después de dama G6, ya que si se va a D8, simplemente la clavada de dama gana la partida, y si en caso de rey F8 aparece el mate con alfil H6, torre por H6 y dama G8 mate. Una partida fantástica, pero toda la causa de todo el ataque brillante y del juego conjunto de Edward Guffel en esta partida surgió a partir de la jugada G6. Acá fue donde las blancas focalizaron su atención sobre la debilidad de F6 y D6, concibieron la jugada de 4 y después no dieron tregua al rival hasta el final de la partida. Vamos a ver un ejemplo más moderno de estos esquemas que yo llamo la variante argentina y los malos resultados prácticos que suelen tener. Esta es una partida entre Murtaz Kazagiev, es un gran maestro de Uzbekistán, con negras Vidit de la India. Bueno, el blanco jugó esto que puede ser por transposición, es un esquema de defensa en día de rey, variante del contrafianchetto, y acá juegan E3 y caballo E2. Esto, bueno, se llamaba la variante argentina, pero bueno, se jugaba en la década del 50. Hoy en día ningún jugador de la elite desarrolla el caballo pasivamente, juega con un esquema tan poco activo, y vamos a ver cómo Vidit va a simplemente colocar bien las piezas y después a la larga va a poder aprovechar las debilidades. H3, C6, dama C2, y acá, ¿qué tipo de posiciones le conviene al negro para explotar las debilidades? Una posición abierta, una posición donde haya mucho contacto entre las piezas. Por eso tomó, y en caso de tomar, comienza el primer ataque, y contra B3, alfil F5, ya la dama tiene que seguir perdiendo tiempo, y a dama de 1 ya se instala fuertemente, y evidentemente que las negras están mucho mejor, muy activas, atacando debilidades que se pueden llegar a aumentar con jugadas como dama de 7. Tomó de caballo, caballo B6, jugó Vidit atacando, B3, y ahora esta jugada tiene que ver con el juego en diagonales y en activar el alfil.
momentáneamente deja la casilla de 5, pero tiene fuerte control, y esto va a ser el preludio para una posición total de dominación. Esta es una partida de jugadores de 2600 de elo. Fíjense cómo va a quedar el blanco por culpa del esquema pasivo que hizo. Atacando la dama, y ahora de 5. Con máxima movilidad del negro, el blanco jugó alfil a 3, D por C4, quiso llegar a un final, pero un final muy malo. Alfil por C5, caballo E4, total dominación, todas las piezas negras sumamente activas. Y acá, en caso de caballo por caballo, alfil por, alfil D4 para bloquear el ataque, alfil D3 sigue la iniciativa, torre F1, alfil por E2, torre por E2, alfil por D4 se cuelga, quedó la torre en el aire. Por lo tanto, tiene que hacer la intermedia, alfil por G7, rey por G7, torre por E2, torre D7, y las negras tienen buena posición, tienen el dominio de la columna D, tienen un caballo activo y pequeña ventaja. En la partida tomó de alfil por E4, alfil por E4, alfil D4, se infiltró el alfil en campo enemigo, alfil por G7, rey por G7, torre FC1, E5. Bueno, tiene una posición muy dominante el negro, han quedado débiles las casillas blancas del flanco de rey, el alfil es muy fuerte, caballo D4, H5, torre D1, alfil G6, torre C1, A6. Bueno, vean ustedes el final de la partida, logró imponer Vivit la ventaja de dominio de casillas blancas, un alfil bueno, contra los caballos blancos que tienen que estar siempre defendiendo la posición. Otra partida con el mismo esquema, es una partida que jugó Forintos, un gran maestro muy conocido de Hungría, contra Nisevsky. Nisevsky creo que era ruso. Bueno, el negro simplemente saca las piezas, coloca las piezas en las mejores casillas, los caballos en la fila 6 son mucho mejores que en la fila 7. H3, alfil E6, E4, caballo D7, hace la maniobra para instalar finalmente el caballo en D4 y también para poder jugar F5. Alfil E3, F5, B3 y ya se va directamente contra las debilidades. El blanco debía haber jugado F4, pero la posición es pequeña ventaja negra. Y tras F4, G por F, el ataque de Nisevsky va a ser fuertísimo. Ya está llegando directamente al ataque contra las casillas débiles. F por E5, alfil por H3, alfil por H3, dama por F3, caballo F4, el flanco de rey totalmente debilitado. Dama H4, caballo G2, dama H3 y bueno, debería intentar caballo F4 y en ese caso las negras tendrían que aceptar las tablas. No, pueden jugar dama H4 todavía y a caballo G2 irse de 7, ¿no? O sea que no es tablas. F4 y acá el negro hace un sacrificio de demolición, caballo D5 y con eso se agotan las defensas en el flanco de rey. F por E5, alfil por E5 con doble amenaza, la amenaza de dama H2 y la amenaza de alfil por C3, torre F4, alfil por C3, torre H4, la dama se retira, D4 y ahora el negro obtuvo calidad y peón de más. Vamos a ver el final de la partida. Lo que va a hacer es doblarse en la columna. Simplifica la posición y ahora va a perder el alfil con una secuencia de jaques. Si se va a F2, a F1 o a la columna H, un jaque en H2, en H3 o en H4, ganaría el alfil de H6 quedando con un caballo de ventaja. Otro ejemplo más que el esquema con E3, G3, caballo G2, por exceso de pasividad, da muchos dolores de cabeza. La última que vamos a ver, una partida de Marc Narciso, el español, contra el ruso Mikhail Golubev.
¿Qué hace Golubev? Desarrolla las piezas en las mejores casillas, siguiendo el esquema normal de la India de rey, y el blanco quiere demostrar que esto, que es muy limitado, que es muy restringido, es bueno para las blancas. Y en realidad no es así. Y el negro ya empieza ya a atacar debilidades de casillas blancas, está buscando romper el enroque y seguir esto con una acción en el flanco de rey con alfil F5 o alfil G4 y dama D7. Alfil D2, H4. Y esto, bueno, ya es una gran concesión posicional por la cantidad de casillas débiles que van a quedar. El peón de más vale muy poco, no vale nada. Y el ataque del jugador ruso va a ser realmente muy efectivo. H3, caballo H6. Contra H5, G5. Y luego el peón de H va a ser capturado. No va a haber problemas ahí con ese peón pasado. Jugó caballo D5, le cambia la pieza mejor ubicada. H5, caballo por D5, C por D5 y el ataque en el flanco de rey tiene contornos reales, especialmente la casilla H3. H por G6, F por G6, torre C1, alfil H3 y aquí la posición se le cae. Para colmo, la jugada que hace Narciso no es la mejor. Logra interrumpir la acción de la dama. Caballo por E4, E5 desviación, torre por C7, alfil por G2 y acá a rey por G2 el negro tiene torre por E4, D por E4, caballo G4, amenaza dama H2 mate, no puede jugar torre a H1 por dama F2 y tras rey F3, caballo por F2 tiene clara ventaja. Torre por F2, torre F8, recupera la pieza. Una posible variante sería tratar de buscar complicaciones, pero el ataque del negro triunfa. Entonces después de B5, torre por C7, alfil por G2, realiza el sacrificio para ver si tiene formas de complicar la partida, pero ya es tarde. El mismo sacrificio para eliminar la única pieza defensora. Y está esta combinación, esta acción conjunta con torre y con caballo y dama, y el blanco no puede defender. No puede defender con torre F1, no, con torre H1, rey F3, jaque, rey 2 y la acción conjunta de dama y caballo da ventaja decisiva. Consolida su estructura de peones. Y acá vamos a ver al binomio dama-caballo actuando con total. Y se llega a este final de 2 peones contra 1 que con un poco de cuidado se gana. Y ahora abandona, ¿no? Dama por dama el ahogado, pero después dame 2, corona con jaque o logra cambiar damas con dama B5 y coronar antes. Bueno, hemos visto entonces varias partidas. Les recomiendo que la partida de Guffel y Ivanovich la analicen en base a los análisis del gran maestro Guffel. Es muy instructivo la forma como él explica la estrategia ajedrecística. Es un video de 2 horas con 2 partidas muy bien comentadas. Y que tengan en cuenta entonces que este esquema que juegan tan comúnmente con E3, G3, E6, G6, se puede jugar siempre que la posición sea cerrada y que si estamos en posiciones abiertas tenemos que ver las posibilidades que se le generan al rival con la debilidad de casillas. Además, el desarrollo del caballo en E2 es un desarrollo bastante limitado. Por lo tanto, a la hora de ahorrar tiempos y a la hora de no crearse debilidades, juguemos como Fischer y no como Van. Juguemos como Fischer, sin jugar el peoné, solamente jugar el peoné recién para poder abrir la posición más adelante, y no el esquema pasivo del blanco que
lejos de ser un esquema defensivo, es un esquema debilitativo, ¿no? Debilita la posición, más que defender, debilita la posición, genera puntos débiles, casillas débiles. Lo hemos visto en la partida de Fischer y pueden ustedes comprobarlo. Como siempre, se aprende mucho más cuando uno reproduce las partidas en el tablero. Tenemos que entrar a jugar y analizar en un tablero tridimensional. Y me despido ante ustedes y los invito a sumarse a los cursos